vamos a ver cuál es la hipótesis nula cuando estamos viendo la razón de momios. Entonces, ya en videos anteriores vimos cómo se calcula la razón de momios. Ahorita nada más voy a poner rápidamente la fórmula para hacer la razón de momios, para ver cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alterna de la razón de momios. Entonces, esto es cuando estamos viendo, clásicamente es cuando vemos los pacientes que tienen cierta enfermedad y cierto factor de riesgo. Entonces, vamos a hacer una tabla. Tenemos los pacientes que desarrollan una enfermedad, los pacientes que no desarrollan esa enfermedad y los pacientes que tienen el factor de riesgo o lo que se cree que es el factor de riesgo y los que no tienen el factor de riesgo. El factor de riesgo puede ser, por ejemplo, fumar, puede ser exponerse a algún alergeno o consumir alguna comida o lo que sea. Entonces tenemos pacientes que tienen alguna enfermedad y que se expusieron al factor de riesgo. Pacientes que no tienen la enfermedad pero que se expusieron al factor de riesgo. Pacientes que tienen la enfermedad y que no se expusieron al factor de riesgo, y pacientes que no tienen la enfermedad y no se expusieron al factor de riesgo. O sea, es una tabla. Así, es una tabla. Y tenemos valores aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, la razón de momios, como ya vimos en videos anteriores, lo que hacemos es poner la razón de los enfermos versus los no enfermos que tuvieron factor de riesgo. O sea, enfermos con factor de riesgo entre los no enfermos con factor de riesgo, y todo esto lo vamos a dividir entre los pacientes que tienen la enfermedad, sin riesgo, entonces sin factor de riesgo, entonces menos factor de riesgo, entre los pacientes que no tienen la enfermedad, que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Entonces, así es como calculamos la razón de momios. Esto nos da un número. Si este número es igual a 1, esto nos dice que el factor de riesgo no es un factor de riesgo. Que el factor de riesgo no es factor de riesgo. Si es que este valor es 1, o sea, dividir los números que tenemos aquí entre este número y todo esto dividirlo entre este número dividido entre este número, o sea, esto, si esto es igual a 1, esto es que no es un factor de riesgo. Y siempre que estamos viendo la razón de momios, nosotros nos plantamos la hipótesis alterna. Esto es como que tal comida o tal factor de riesgo es factor de riesgo, o que tal factor creemos que es el factor de riesgo, entonces que tal factor es un factor de riesgo. Esta es la hipótesis que plantamos. Esta es la hipótesis alterna, que tal cosa es un factor de riesgo. Y la hipótesis nula es lo opuesto a lo que queremos, o sea, lo opuesto a la hipótesis que tenemos. Si la hipótesis que tenemos es que esto es un factor de riesgo, la hipótesis nula es esto opuesto, o sea, que el factor que estamos pensando que es un factor de riesgo no es un factor de riesgo. Entonces aquí, si esto es igual a 1, es que no es un factor de riesgo lo que estábamos pensando. Entonces esto es la hipótesis nula. La hipótesis nula es lo opuesto de lo que estamos probando, tratando de demostrar. En este caso es que tal cosa es un factor de riesgo. Y aquí, si este número es igual a 1, quiere decir que no fue un factor de riesgo. O sea, se cumplió la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula a nuestra hipótesis alterna? La hipótesis nula es que el factor que al hacer la razón de momios, que es todo este cociente, sea igual a 1. Esta es la hipótesis nula. Y lo que queremos es lo que tratamos de demostrar es lo opuesto a la hipótesis nula. Entonces, si tenemos así un estudio clínico, generalmente pues la razón de momios se hace para el estudio de casos y controles. Si tenemos un estudio de casos y controles y nos dicen cuál es el valor que tiene que tener la razón de momios para que se cumpla o para que sea cierta la hipótesis nula, es que este valor sea 1. Porque si este valor es 1, se cumple la hipótesis nula, que es que no es un factor de riesgo lo que estábamos pensando o lo que queremos demostrar que era un factor de riesgo. Porque la hipótesis nula es lo opuesto a la hipótesis alterna, o sea, la hipótesis que tenemos, que es que tal factor es un factor de riesgo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.